I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart.忘れてしまえばいいよ、感じなくなっちゃえばいい、すりむいた心に蓋をしたんだ、傷ついたって結局だよ、もう痛みはないからね、その足を引きずりながらも見失った自分自身が音立てて崩れていった、気づけば風の音だけが伝えに来たよ、傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空をあの痛みが君のことを守ってくれた、その痛みがいつも君を守ってるんだ。Capítulo 1 Parte 2. El mundo sin el dragón carmesí. La noticia de la desaparición de Youdousei sacudió todo el mundo sobrenatural. Durante días, el inframundo permaneció sumido en un silencio inusual. Las disputas entre nobles, los asuntos políticos e incluso las rivalidades entre facciones quedaron en segundo plano. Todos hablaban de lo mismo. El Sekiryu-tei había desaparecido. Por orden directa de los 4 Mahou, se organizó un funeral en honor al dragón carmesí. Sin embargo, existía un problema. No había cuerpo. Tras la explosión final no quedó ningún rastro de Issei. Ni armadura. Ni restos. Ni siquiera la voz de Zear. Por ello se preparó un ataúd ceremonial cubierto con los colores del clan Gremori y el símbolo del dragón carmesí. La invitación fue enviada a todas las facciones. Demonios. Ángeles. Ángeles caídos. Yokais. Incluso Asgard recibió una invitación oficial. Nadie quiso faltar. Porque más allá de títulos, razas o ideologías, todos conocían el nombre de Youdousei. Mientras los preparativos avanzaban, el club de investigación de lo oculto permaneció reunido en silencio. La ausencia de Issei era demasiado evidente. Su silla seguía vacía. Y nadie se atrevía a ocuparla. Finalmente llegó el día del funeral. Desde primera hora comenzaron a llegar representantes de todas las facciones. Nobles demonios. Soldados. Líderes de clanes. Ángeles encabezados por Michael y Gabriel. Miembros de Grigori liderados por Azazel. Masaka y Kunao desde Kyoto. Odin y Rosueise desde Asgard. La última llegada llamó la atención de todos. Un gigantesco círculo mágico apareció en el cielo. De él descendieron Pagi Lucifer y su grupo. Kuroga. Lefal. Rikou. Arthur Pendragon. Nadie comentó nada. Todos comprendían la importancia de aquella presencia. El Aguryukou había venido a despedirse de su rival. Cuando los invitados ocuparon sus lugares, un profundo silencio se extendió por el recinto. No era incomodidad. Era respeto. Porque aquel día no existían diferencias entre facciones. Todos habían acudido por la misma razón. Despedir a Youdousei. El gran salón estaba repleto. Miles de personas ocupaban los asientos dispuestos alrededor del monumento ceremonial. En el centro descansaba el ataúd cubierto con los colores del clan Gremori. Sobre él reposaban una fotografía de Issei y el emblema del dragón carmesí. La ausencia de un cuerpo hacía que todo resultara aún más doloroso. Muchos seguían esperando despertar de una pesadilla. Escuchar una broma fuera de lugar. Ver aparecer al pervertido más famoso del inframundo sonriendo como si nada hubiera ocurrido. Pero el ataúd permanecía inmóvil. Y el silencio era la única respuesta. En primera fila se encontraban los miembros del clan Gremori. Rias observaba el ataúd sin apartar la mirada. Akeno permanecía a su lado. Kiba y Gasper guardaban silencio. Asia, Koneko, Shenobia e Irina mantenían la cabeza baja. Detrás de ellos estaban Circeps, Graifia, Serafal y Sona. Más atrás se encontraban Azazel, Michael, Gabriel, Odin, Masaka y representantes de todas las facciones. Incluso antiguos enemigos habían acudido. Porque todos reconocían una verdad. Youdousei había cambiado el mundo. Finalmente, Circeps se puso de pie. Cuando avanzó hacia el estrado principal, todo el recinto quedó en silencio.
Había llegado el momento de despedir al dragón carmesí. Circeps permaneció unos segundos frente al ataúd antes de hablar. Muchos de ustedes conocieron a Youdowisei como el Sekir Yuntai. Su voz resonó por todo el recinto. Otros como el dragón carmesí. Como un héroe. Como un guerrero. Guardó silencio unos segundos. Yo lo conocí como familia. Varios presentes bajaron la mirada. Lo vi arriesgar su vida por personas que ni siquiera conocía. Lo vi enfrentarse a enemigos imposibles. Y levantarse una y otra vez cuando cualquier otra persona habría caído. Sus ojos se desviaron hacia Rías. La tristeza apareció brevemente en su rostro. Pero por encima de todo, lo vi hacer felices a las personas que amaba. Rías apretó los puños. Akeno cerró los ojos. Youdowisei no fue perfecto. Una pequeña sonrisa triste apareció en el rostro de Circeps. Era impulsivo. Terco. Y muchas veces causaba más problemas de los que resolvía. Algunas personas sonrieron débilmente. Pero jamás abandonó a un compañero. Jamás ignoró a alguien que necesitara ayuda. Y jamás dejó de avanzar. El silencio regresó. Muchos lo llamaron héroe. Y tenían razón. Circeps bajó lentamente la cabeza. Porque incluso en sus últimos momentos eligió proteger a otros. Todos conocían la verdad. Issei pudo haberse apartado. Pudo haberse salvado. Pero decidió quedarse. El mundo perdió a un gran hombre. Su voz se volvió más baja. Y yo perdí a alguien a quien consideraba un hermano. El silencio se hizo absoluto. Descansa en paz, Issei. Circeps retrocedió. Durante varios segundos nadie habló. El peso de sus palabras seguía presente cuando Rías se puso de pie. La heredera Gremory avanzó lentamente hacia el estrado. Sus pasos parecían más pesados que nunca. Al llegar frente al micrófono, guardó silencio. Solo podía ver la fotografía de Issei. Aquella sonrisa que jamás volvería a ver. Issei, su voz se quebró al instante. Yo intentó continuar. Pero las palabras no salían. ¿Cómo podía resumir todo lo que él había significado para ella? Las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Había tantas cosas que quería decirte, tantas cosas, bajó la cabeza, intentando contener el llanto. Gracias, las lágrimas cayeron sobre el suelo. Gracias por aparecer en mi vida. Por salvarme. Por creer en mí. Por hacerme feliz. Muchos desviaron la mirada. El dolor en su voz era demasiado evidente. Rías observó nuevamente la fotografía. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Siempre pensé que tendríamos más tiempo. Su voz volvió a quebrarse. Pero supongo que estaba equivocada. Entonces cerró los ojos. Y reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Te amo. El mundo pareció detenerse. Y siempre te amaré. No dijo nada más. Porque ya no podía. Lentamente abandonó el estrado mientras el silencio volvía a llenar el recinto. Entonces una figura se puso de pie. Azazel, el gobernador general de Los Ángeles Caídos, caminó lentamente hacia el estrado. Por primera vez, no había una sonrisa en su rostro. Solo una expresión cansada. Observó el ataúd durante varios segundos antes de hablar. La verdad, nunca pensé que estaría aquí. Su voz resonó por todo el salón. Si alguien me hubiera dicho hace años que terminaría dando un discurso en el funeral de Youdowisei, me habría reído. Una pequeña sonrisa amarga apareció en su rostro. Cuando lo conocí era un desastre. Impulsivo. Pervertido. Imprudente. Algunas risas débiles se escucharon entre los presentes. Pero también tenía algo que muy pocas personas poseen. Azazel recorrió el salón con la mirada. Un corazón capaz de preocuparse por cualquiera. El silencio regresó. No importaba quién fueras. Si necesitabas ayuda, Issei intentaría ayudarte. Sus ojos volvieron al ataúd. Y eso era lo que lo hacía especial. Guardó silencio unos segundos. Yo le enseñé a luchar. Le enseñé a usar su poder. Pero con el tiempo comprendí algo. El recinto permaneció inmóvil. Yo nunca fui su maestro. Muchos levantaron la mirada. Porque terminé aprendiendo más de él de lo que él aprendió de mí. Las palabras resonaron por todo el salón. Me recordó por qué vale la pena proteger a otros. ¿Por qué seguimos luchando? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Siempre será ese estudiante problemático que nunca sabía cuándo rendirse. Observó por última vez la fotografía de Issei. Estoy orgulloso de ti, muchacho. El silencio
silencio absoluto. Y donde sea que estés, espero que sigas causando problemas. Una pequeña risa recorrió el recinto, mezclada con lágrimas. Descansa en paz, Youdou Issei. Y abandonó el estrado. Cuando Azazel regresó a su asiento, una nueva figura se puso de pie. Valí Lucifer. El Akuryukou avanzó lentamente hasta el micrófono. No soy bueno para este tipo de cosas. Algunas personas intercambiaron miradas. La mayoría de ustedes conocieron a Youdou Issei como un héroe. Yo lo conocí como mi rival. El silencio dominó nuevamente el recinto. La primera vez que luchamos pensé que era un idiota. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Y seguí pensándolo durante bastante tiempo. Algunas risas apagadas se escucharon entre los presentes. Era impulsivo, ruidoso, y hacía cosas absurdas. La sonrisa desapareció, pero nunca se rendía. Siempre encontraba la forma de levantarse. Valí guardó silencio unos segundos. Por eso seguí persiguiéndolo. Porque cada vez que creía haberlo alcanzado, volvía a sorprenderme. Sus ojos se endurecieron. Lo odié. Lo admiré. Y muchas veces quise derrotarlo. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Pero jamás imaginé que nuestra última batalla ya hubiera ocurrido. El recinto quedó inmóvil. Drake era un idiota. Varias personas levantaron la mirada. Pero era el rival de Albion. Y Youdou Issei era mi rival. Valí observó el ataúd. Ahora ambos han desaparecido. Por primera vez, la tristeza apareció claramente en sus ojos. Gracias por las batallas. Gracias por obligarme a seguir creciendo. Bajó lentamente la cabeza. Descansa en paz, Youdou Issei. Hasta que volvamos a encontrarnos. Sin añadir nada más, abandonó el estrado. A continuación, Michael tomó la palabra. El líder de los ángeles observó el ataúd antes de hablar. A lo largo de mi existencia he conocido incontables héroes y guerreros. Guardó silencio unos segundos. Youdou Issei no era ninguno de ellos. Algunas miradas se alzaron sorprendidas. Era simplemente un joven que decidió ayudar a otros. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y precisamente por eso se convirtió en alguien extraordinario. Michael inclinó lentamente la cabeza. El mundo perdió a un héroe. Pero nosotros perdimos algo más importante. Perdimos a una buena persona. El silencio volvió a extenderse por el recinto. Que la luz guíe tu camino, Youdou Issei. Y regresó a su lugar. Gabriel fue la siguiente. Las lágrimas ya brillaban en sus ojos cuando llegó al micrófono. No preparé ningún discurso, su voz tembló. Pensé que volvería a verlo. Pensé que habría otra oportunidad para agradecer. Las lágrimas descendieron por sus mejillas. Gracias por todo, Issei-san. Bajó la mirada. Y por favor, su voz se convirtió en un susurro. Cuide de usted mismo donde quiera que esté. Con una reverencia silenciosa regresó junto a los ángeles. Después fue el turno de Yasaka. Cuando conocí a Youdou Issei vi a un joven dispuesto a arriesgarlo todo por otros. Su mirada descendió hacia Kunou. Protegió Kioto. Protegió a mi pueblo. Y protegió a mi hija. Inclinó lentamente la cabeza. Por eso siempre tendrá mi respeto. Gracias por todo, Youdou Issei. Entonces Kunou avanzó. El silencio se volvió aún más pesado. La pequeña Kitsune observó la fotografía sobre el ataúd. Oni-chan, las lágrimas comenzaron a caer. Todavía recuerdo cuando me prometiste que volverías a visitarme. Apretó con fuerza la fotografía que llevaba entre las manos. Y yo te creí. Porque siempre cumplías tus promesas. Su voz comenzó a quebrarse. Quería volver a jugar contigo. Quería volver a escucharte contar historias. Bajó lentamente la cabeza. Te extrañaré mucho. Varias personas no pudieron contener las lágrimas. Porque aquellas palabras no provenían de una reina ni de una líder. Provenían de una niña que acababa de perder a alguien importante. Y ese dolor era imposible de ignorar. Masaka abrazó suavemente a su hija mientras ambas regresaban a sus lugares. El silencio volvió a apoderarse del recinto. Entonces una nueva figura se puso de pie. Odin. El padre de todos avanzó lentamente hacia el estrado. Observó la fotografía de Issei durante unos segundos antes de hablar. He vivido durante incontables eras. Su voz resonó con claridad por todo el recinto. He visto reinos surgir y reinos caer. He conocido a héroes y hombres que deseaban convertirse en héroes. Guardó silencio unos segundos.
Youdou-Issei pertenecía a una categoría mucho más rara. Los presentes escuchaban atentamente. Era alguien que actuaba antes de pensar en sí mismo. Varias personas asintieron. Protegió a desconocidos. Desafió enemigos que superaban sus límites. Y continuó avanzando incluso cuando el miedo intentó detenerlo. Odín inclinó lentamente la cabeza. Eso es lo que define a un verdadero guerrero. Su mirada recorrió el recinto. Asgard recordará su nombre. Y yo también. Con eso abandonó el estrado. Entonces Josué se puso de pie. La ex Valkyria avanzó lentamente hasta el micrófono. Sus manos temblaban. No soy muy buena para estas cosas. Una pequeña sonrisa triste apareció entre los presentes. Cuando llegué al mundo humano estaba sola. No tenía un hogar. Ni un lugar al que pertenecer. Observó la fotografía de Issei. Pero él me ayudó. Me aceptó. Y me hizo sentir parte de algo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Siempre pensé que tendría tiempo para agradecerle. Su voz se quebró. Pero estaba equivocada. Una lágrima descendió por su mejilla. Gracias por todo, Issei. Y gracias por haber aparecido en nuestras vidas. Josué se inclinó la cabeza y regresó a su lugar. El funeral continuó. Para Asia, Koneko, Zenobia e Irina, cada discurso hacía más difícil aceptar la realidad. Asia lamentaba las palabras que nunca pudo decir. Koneko recordaba las veces que evitó acercarse por miedo. Zenobia se reprochaba no haber arreglado las cosas mientras aún tenía tiempo. E Irina lloraba por no haber podido despedirse de su amigo de la infancia. 4 corazones rotos. Un mismo arrepentimiento. Entonces Yuto Kiba se puso de pie. El caballero del clan Gremory avanzó lentamente hacia el estrado. La verdad, una sonrisa triste apareció en su rostro. Nunca imaginé que tendría que despedirme de Issei. Era demasiado terco para morir. Algunas personas sonrieron débilmente. Muchas veces actuaba sin pensar. Muchas veces se lanzaba al peligro. Pero siempre terminaba protegiendo a los demás. La sonrisa desapareció. Durante mucho tiempo pensé que era mi deber proteger a mis compañeros. Bajó la mirada. Pero cuando realmente importó, su mano se cerró lentamente. No fui lo suficientemente fuerte. El silencio regresó. Y eso es algo que jamás podré olvidar. Kiba observó una última vez la fotografía. Gracias por todo, amigo. Y gracias por recordarme qué significa seguir adelante. Inclinó la cabeza y regresó a su lugar. Entonces fue el turno de Gasper. Sus manos temblaban mientras avanzaba hacia el micrófono. Cuando llegó al frente observó el ataúd. Senpai, su voz apenas fue un susurro. Gracias. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Gracias por ayudarme. Gracias por creer en mí. Gracias por tratarme como una persona normal. Respiró profundamente. Todavía tenía muchas cosas que quería mostrarte. Durante unos segundos fue incapaz de continuar. Pero reunió fuerzas. Ya no quiero seguir siendo débil. Aquellas palabras sorprendieron a varios presentes. Porque ya no había miedo en su voz. Solo determinación. No quiero volver a perder a alguien importante. Las lágrimas seguían cayendo. Así que me volveré más fuerte. Te lo prometo, Senpai. Gasper inclinó lentamente la cabeza. Y regresó junto al clan de Mori. Muchos comprendieron entonces una verdad. La muerte de Youdou-Issei había dejado una herida imposible de borrar. Pero también una determinación que jamás volvería a apagarse. Sin embargo, para 2 personas nada de aquello importaba. Ni los títulos. Ni las leyendas. Ni los discursos. Porque para ellos, Youdou-Issei nunca fue el Sekir'Gyuntei. Nunca fue el dragón carmesí. Era simplemente su hijo. Miki Youdou permanecía sentada frente al ataúd. Su mirada fija en aquella fotografía donde Issei sonreía despreocupadamente. A su lado, Gorou permanecía en silencio. Hasta que finalmente Miki habló. ¿Recuerdas cuánto tiempo lo intentamos? Gorou asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Años. Años esperando poder formar una familia. Y entonces nació Issei. Una sonrisa triste apareció en el rostro de ambos. Recordaron su primer día de escuela. Sus travesuras. Las noches sin dormir. Las preocupaciones. Y cada uno de los pequeños momentos que ahora parecían invaluables. Había tantas cosas que todavía quería ver. La voz de Miki comenzó a romperse. Quería verlo enamorarse. Quería verlo casarse. Quería verlo formar una familia.
Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Quería verlo volver a casa, el silencio se hizo absoluto. Porque aquellas palabras no hablaban de héroes ni de leyendas. Hablaban de sueños sencillos. Sueños que jamás podrían cumplirse. Gorou bajó lentamente la cabeza. Y por primera vez desde que comenzó el funeral, las lágrimas aparecieron en sus ojos. Siempre pensé que me enterraría después de él. Su voz era baja, pero firme. Nunca al revés. Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos los presentes. Porque ningún padre debería despedir a su hijo. Ninguno. Mickey se levantó lentamente. Y caminó hasta el ataúd. Cuando llegó frente a él, apoyó una mano sobre la madera y cerró los ojos. Gracias por convertirnos en mamá y papá. Las lágrimas cayeron sobre la superficie del ataúd. Gracias por haber nacido. El recinto entero quedó en silencio. Porque en aquel momento no estaban despidiendo a una leyenda. Estaban despidiendo a un hijo. El funeral terminó horas después. Poco a poco, los invitados comenzaron a marcharse. Las despedidas llegaron a su fin. Pero el dolor permaneció. Aquella misma noche, los miembros del clan Gremory llegaron a la residencia Youdou. Nadie sabía exactamente por qué habían ido. Tal vez porque todavía no podían aceptar la realidad. Tal vez porque querían sentirse cerca de él una última vez. Mickey los recibió con una sonrisa triste y los condujo hasta la habitación de Issei. Cuando la puerta se abrió, todos quedaron inmóviles. Porque parecía que nada había cambiado. La cama seguía en su lugar. Los libros permanecían sobre el escritorio. La ropa continuaba dentro del armario. Incluso algunas revistas seguían tiradas cerca de la cama. Como si Issei fuera a regresar en cualquier momento. El silencio llenó la habitación. Asia encontró una fotografía del club de investigación de lo oculto. Sus manos comenzaron a temblar. Porque Issei aparecía sonriendo en el centro. Como siempre. Koneko observó la cama. Recordando las veces que se había quedado dormida allí. Zenobia encontró una espada de entrenamiento apoyada contra una pared. Irina sostuvo una fotografía tomada antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Antes de los demonios. Antes de los ángeles. Cuando simplemente eran niños. Gasper observó una consola de videojuegos. Kiba cerró lentamente los ojos. Porque toda la habitación parecía recordar la misma verdad. Issei había vivido allí. Había reído allí. Había soñado allí. Y ahora ya no estaba. Finalmente, Rias se acercó a la ventana. Observó las luces de la ciudad. Y apretó los puños. No volverá a ocurrir. Todos levantaron la mirada. No volveré a perder a alguien importante. Sus ojos seguían enrojecidos por el llanto. Pero ahora también mostraban determinación. Me haré más fuerte. Aken no fue la primera en asentir. Luego Kiba. Después Gasper. Asia. Koneko. Zenobia. Irina. Uno tras otro compartieron la misma decisión. Volverse más fuertes. No por orgullo. Ni por venganza. Sino para asegurarse de que una tragedia como aquella jamás volviera a repetirse. Rias observó a todos los presentes. Su familia. Y entonces extendió lentamente la mano. Uno por uno hicieron lo mismo. Como tantas veces antes de una misión. Como tantas veces junto a Issei. Pero esta vez él no estaba allí. Y precisamente por eso aquella promesa era tan importante. Nos volveremos más fuertes. Todos asintieron. Porque compartían el mismo arrepentimiento. Y la misma determinación. Aquel día, el clan Gremory hizo una promesa que cambiaría su futuro para siempre. Lejos de la residencia Youdou, otro grupo permanecía reunido en silencio. Bali Lucifer observaba el cielo nocturno desde una de las plataformas flotantes del inframundo. La ausencia de Issei era demasiado evidente. Y la desaparición de Drake había dejado un vacío que incluso Albion podía sentir. ¿Sigues pensando en él? La voz del dragón blanco resonó en la mente de Bali. Sí. Albion guardó silencio. No hacía falta decir más. Durante incontables generaciones, Drake siempre había estado allí. Como rival. Como igual. Y ahora había desaparecido. Kuroka, Lefai, Arthur y Biko compartían el mismo sentimiento. Porque todos habían creído que Issei era alguien capaz de superar cualquier obstáculo. Bali observó el horizonte. Recordando cada batalla. Cada enfrentamiento. Cada ocasión en que Issei logró alcanzarlo. Finalmente habló. Me volveré más fuerte. Todos lo miraron. Más fuerte que nunca. Albion comprendió inmediatamente el significado de aquellas palabras. Bali cerró lentamente los puños.
La próxima vez, su voz se volvió firme. No permitiré que algo así ocurra delante de mí. Kuroka sonrió débilmente. Entonces tendremos que seguirte, Mia. Lefaye asintió. Arthur cruzó los brazos. Biko sonrió. Nadie pensaba quedarse atrás. El silencio regresó. Pero ya no era un silencio de dolor. Era uno de determinación. Entonces Albion habló una última vez. Drake estaría riéndose si pudiera ver esto. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Balí. Probablemente. El viento recorrió lentamente la plataforma. Y durante unos segundos nadie habló. Todos observaban el mismo cielo. Pensando en la misma persona. Finalmente, Balí levantó la mirada. Una poderosa aura blanca surgió brevemente a su alrededor. La próxima vez que nos encontremos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Espero que seas aún más fuerte. Las palabras se perdieron en el viento. Pero todos comprendieron su significado. Porque aunque Youdoisei ya no estaba allí, su existencia seguía impulsando a quienes lo habían conocido. Y aquella noche, el grupo de Balí hizo la misma promesa que el clan Gremori. Volverse más fuertes. No por poder. No por gloria. Sino para honrar la memoria del dragón carmesí. Mientras el mundo lloraba la pérdida del dragón carmesí, una figura observaba una serie de pantallas mágicas en silencio. Georg. El usuario de Dimension Lost permanecía solo en una sala oculta. Frente a él flotaban residuos dimensionales, registros mágicos y fragmentos de energía relacionados con la desaparición de Youdoisei. Durante días revisó la información una y otra vez. Buscando errores. Inconsistencias. Cualquier explicación posible. Pero el resultado siempre era el mismo. Los símbolos mágicos recorrieron las pantallas. Y una vez más apareció la misma conclusión. Los ojos de Georg se entrecerraron. Imposible, no había señales de destrucción espiritual. Ni rastros de aniquilación del alma. Lo que encontró era algo mucho más extraño. Como si Youdoisei hubiera sido arrancado de aquel universo. Como si hubiera atravesado una puerta invisible. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Así que era eso. Por fin comprendía una verdad. No estás muerto. El silencio llenó la habitación. Simplemente ya no estás aquí. Durante unos segundos contempló la posibilidad de informar a Sircex, Azazel o Balí. Pero descartó la idea. No tenía pruebas definitivas. Y aquella información podía provocar un caos aún mayor. Georg cerró lentamente las pantallas. Supongo que tendremos que esperar. Un último destello se reflejó en sus gafas. Veamos dónde terminaste, Youdoisei. Y por primera vez desde la ejecución, abandonó la sala con una ligera sonrisa. Porque acababa de descubrir que la historia del dragón carmesí aún no había terminado. Mientras tanto, otra figura observaba el mundo desde las sombras. Dicebim Liban Lucifer. Frente a él flotaban informes políticos, movimientos militares y registros de las grandes familias nobles. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Kuaaya, la muerte de Issei había provocado exactamente lo que esperaba. Caos. Desconfianza. Divisiones. El consejo demoníaco había caído. Los Mahou estaban ocupados. Y los nobles comenzaban a enfrentarse entre sí. El escenario perfecto. Todavía no. Dicebim observó los nombres de las grandes familias. Bael. Cenex. Agapes. Sitro. Gremori. Todas piezas de un tablero mucho mayor. Primero dejaré que el dolor haga su trabajo. Su sonrisa se amplió. Que lloren. Que se culpen. Que se debiliten. Porque la paciencia también era poder. Sus ojos se detuvieron sobre un nombre. Sircex Lucifer. La sonrisa desapareció levemente. Todavía eres un problema. Recordó la furia que vio en el campo de batalla. Y comprendió que atacar ahora sería un suicidio. Por eso esperaría. Meses. Quizá años. No importaba. El inframundo acabará siendo mío. La oscuridad comenzó a envolver la sala. Y esta vez, nadie podrá detenerme. Su risa volvió a resonar. Más fuerte. Más perturbadora. Más peligrosa. Aquella misma noche ocurrió algo imposible. Las prisiones especiales del inframundo fueron infiltradas. Un círculo mágico apareció en las profundidades del complejo. Dimension Lost. Las barreras se agrietaron. Los sellos se rompieron. Y cuando las alarmas comenzaron a sonar, ya era demasiado tarde. Los ancianos del Consejo Demoníaco habían desaparecido. Horas después, en una base oculta de la Chaos Brigade, los antiguos miembros del Consejo
consejo observaban su nueva realidad. Habían perdido sus títulos, su influencia, su prestigio. Todo. Lo perdimos todo. La voz de Fénix estaba llena de amargura. Una carcajada resonó por la sala. Clara y Ferim los observaba desde su asiento. Ahora ya no tienen nada que perder. El silencio se volvió pesado. Porque era verdad. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Bael. La sonrisa de Ferim se volvió peligrosa. Lo mismo que ustedes. Matas e informes comenzaron a flotar alrededor de la sala. En el inframundo. Nadie respondió. Porque todos habían pensado exactamente lo mismo. Ferim se puso de pie. Serkos está ocupado. La población está dividida. Y las tres facciones atraviesan una crisis. Su sonrisa se ensanchó. Es el momento perfecto para preparar el camino. La oscuridad volvió a envolver la habitación. Y cuando llegue el momento, tomaremos el inframundo. Por primera vez desde su caída, los ancianos vieron una nueva oportunidad. Y una nueva conspiración nació en las sombras. Los días comenzaron a pasar. Pero el mundo sobrenatural jamás volvió a ser el mismo. Los antiguos miembros del Consejo fueron declarados traidores. Las investigaciones revelaron corrupción, abusos y secretos ocultos durante siglos. La confianza en la nobleza sufrió un duro golpe. Mientras tanto, el nombre de Youdowisei siguió extendiéndose. No como el Sekir Yunutei. No como el dragón carmesí. Sino como el hombre que dio su vida por otros. Monumentos fueron levantados en distintas regiones. Sus hazañas comenzaron a transmitirse a nuevas generaciones. Y poco a poco, su nombre se convirtió en un símbolo. De sacrificio. De valentía. De esperanza. Rías siguió adelante. Akeno también. Kiba. Gasper. Asia. Koneko. Shenovia. Irina. Bali. Azazel. Y muchos más. Porque eso era lo que Issei habría querido. El dragón carmesí había desaparecido. Pero las huellas que dejó atrás permanecerían durante generaciones. Porque algunas personas abandonan el mundo. Pero jamás desaparecen realmente. Y Youdowisei era una de ellas. La oscuridad desapareció lentamente. No existían recuerdos. Ni nombres. Ni guerras. Solo una sensación cálida. Lejana. Desconocida. Entonces apareció una luz. Y junto a ella, una voz. Ya nació. Otra respondió de inmediato. ¿Está bien? Sí. Está completamente sano. El llanto de un recién nacido resonó por la habitación. Una mujer de cabello oscuro observó al pequeño entre sus brazos. Las lágrimas descendían por sus mejillas. Pero eran lágrimas de felicidad. Bienvenido al mundo, el bebé abrió lentamente los ojos. Sin comprender nada. Sin recordar nada. No recordaba demonios. Ni dragones. Ni guerras. Ni a Drake. Ni a Rías. Ni a nadie. Porque Youdowisei había desaparecido. Y en su lugar, había nacido una nueva vida. Afuera, el viento recorrió lentamente un mundo diferente. Un mundo donde el destino ya había comenzado a moverse. Y sin saberlo, el niño que acababa de nacer estaba destinado a cambiarlo todo. Fin de la parte 2.